DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Aquí estamos ya concluyendo esta semana con bastante actividad en la Cámara de Diputados y anticipando lo que será la Semana Patria ya dentro de muy poquitas horas, 25 de mayo, la semana que viene, el jueves, feriado nacional, día sin duda de la patria, día de feriado para recordar toda la historia argentina y también, obviamente, día de convocatorias también aquí en la Plaza de Mayo. Así que vamos a estar repasando lo que dejaron las comisiones aquí en la Cámara de Diputados y vamos a hablar con algunos de los diputados nacionales que también están discutiendo sus candidaturas, disputando en sus propios territorios las gobernaciones, las intendencias y también en algunos casos, ¿por qué no?, las candidaturas también a la máxima magistratura, que este año se va a estar definiendo en agosto con las PASO y después sí en octubre con las generales. Así que vamos a estar repasando todo eso y los últimos proyectos que ingresaron. Ya están comenzando a circular dos nuevos proyectos del Ejecutivo aquí en la Cámara de Diputados. Uno que tiene que ver con blanqueo de capitales, otro que tiene que ver con hidrógeno, pero está comenzando todo ese proceso de debate aquí en el Congreso. Veremos cómo se va a insertar en la actividad que ya tiene la Cámara de Diputados. Y sin duda también lo que sucedió ayer con Aldo Tonón haciéndose presente y testificando en la Cámara de Diputados en la Comisión de Juicio Político. Vamos a conversar con dos diputados de la Nación. Vamos a hablar con Mabel Caparrós y con el diputado Pedro Alimberti. Mirá para allá porque a veces los ponemos, pero los vamos a estar entrevistando ahora en un ratito también haciendo un poco de análisis de la coyuntura política que está dejando muchas novedades por estas horas. Pero voy a saludar aquí a mis colegas. José Di Mauro, gracias por quedarse. Hola. ¿Cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. tardes. Con ustedes. ¿Cómo no? Un ratito más acá para seguir cerrando la semana. Placer. Bueno, Sí. Y también vamos a estar conversando con nuestra colega y compañera Débora Durieta. ¿Cómo anda? ¿Cómo va, man? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Feliz de que es viernes? Feliz de que es viernes, con los colores de la moda. Con los colores de la moda, exactamente, así Sí. es. Bueno, imagino que viste toda la entrevista. Vimos todo, sí, la ¿Con entrevista. pochoclos? No, tomando con papel y lápiz, por supuesto, tomando bien, notas. hiciste los deberes, está bien. Como buena trabajadora de prensa. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención, lo que más te interesó? No, me pareció interesante el análisis de la coyuntura que está haciendo, el análisis de la situación política que se vive y las necesidades de transformaciones estratégicas, ¿no? Convocando otra vez a oposición y oficialismo a pensar algunos lineamientos fundamentales de la política nacional. Así que me parece que está bueno en este tiempo profundizar un poco, más que dar discursos grandilocuentes. ¿Dijo que se bajaba o no para vos? Yo creo que habló de la comprensión comprensora, ¿no? Lectora. La lectora. Así que yo creo que es difícil, pero bueno, los tiempos dirán. Sí, o sea, que no puede decir ella específicamente, o sea, claramente no puede decir no voy a ser candidata, que serían eso es algo que en realidad ya dijo en diciembre. Exacto. Ahí lo dijo y no lo va a repetir seguramente, pero No quería dar quedó el graf. claro. No quería el zócalo, ¿no? Claro, supuesto, justamente. por supuesto. Entonces, para los que son editores, somos editores gráficos, nos Exacto. costaba un horror como decir ratificó, pero ya lo ratificó. Yo insistí por titular La tercera es la vencida, porque era la tercera vez que lo indica, pero bueno, no me lo aceptaron. Pero de todas maneras... Era un buen título igual. Sí. Yo te lo hubiese aceptado. Pero vos, si hubieras sido jefa de editores, lo hubieras aceptado por ahí. Pero es verdad, la comunicación es fundamental, hay mucha discusión política dando vuelta y hay distintos niveles de discusión política. Me parece que lo que convocó una vez más es a profundizar un poco el debate y ponerlo también en contexto de un mundo muy complejo y una situación difícil de resolver en términos de matriz económica. Pero ya está nuestra primera invitada, así que si les parece nos conectamos con ella y la presentamos de esta forma.
Le agradecemos a la diputada Mabel Caparrós. ¿Cómo anda? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Amanda, hola a la mesa, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, aquí cerrando ya una semana intensa, importante. Hubo comisiones, hubo dictámenes, hubo un testimonio fundamental en la Comisión de Legislación, de Juicio Político, perdón, que es justamente la presencia de Aldo Tonón. Vos no sos miembro de estas comisiones, pero No, entiendo que el juicio político lo venís siguiendo de alguna manera. Quería pedirte primero una evaluación, tu análisis de estas ya 14 semanas de testimonio que lleva este proceso. sí, te voy a dar una opinión tratando de ser lo más, digamos, de no emitir una opinión definitiva, Sí. pero sí creo que se ha dado un procedimiento absolutamente prolijo, absolutamente respetuoso de aquellos que se han presentado con sus testimonios, y me parece que no era lo que esperaba quizás la oposición, ¿no? Un procedimiento de juicio político tan ordenado, tan ajustado a lo que debe ser este procedimiento para que una vez que se llegue a las conclusiones tengan el mismo marco de respeto que ha tenido a lo largo de todas estas semanas este procedimiento. Y es más, esta semana se sumaron otros pedidos de juicio político por el accionar de la justicia en relación a las provincias, al federalismo, que fue un absurdo total porque realmente suspender las elecciones 3 días antes de una veda electoral y 5 días antes del día de la elección fue un despropósito desde todo punto de vista, ¿no? Cuando deben respetarse las características de cada provincia, que permiten las constituciones provinciales, que permite la normativa en las provincias, o haberse expedido si realmente correspondía así suspender las elecciones y pedir el cambio de candidato, hacerlo en tiempo y forma. No puede ser que cuando se elevó el pedido de la oposición de suspender el acto electoral allá por el mes de abril, en 24 horas se esperó 30 días para poder emitir una opinión, ¿no? Emitir esta cautelar. Yo creo que ese despropósito no puede sucedernos con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el órgano que debe ser el que al revés nos hace sentir cuidados, protegidos. Es decir, es como que han entrado en un accionar político casi partidario, que no debe darse, que los ciudadanos de la Argentina no lo merecen, y me parece que este otro pedido que se ha hecho de juicio político también corresponde, como los anteriores. Le cambio, hablamos de elecciones que sí ocurrieron, que una fue la de su provincia, la de Tierra del Fuego. Tuvo muy buen resultado el oficialismo. ¿A qué se lo atribuye? Yo creo que la gente ha valorado en Tierra del Fuego un buen resultado. Es una elección de las pocas veces que yo he visto en mi largo camino de la vida política de esta manera, ¿no? Donde hay un acuerdo entre aquellos que están ejerciendo, digamos, los cargos en los ejecutivos, ponerse de acuerdo, porque los tiempos son muy difíciles para, digamos, hablar de política, salir en un proceso electoral. Tenemos, así como hay mucha gente que está siendo cuidada, protegida, hay mucha gente que está desesperada por acceder a un ámbito, a un lugar de empleo. Es un tiempo muy difícil, la inflación nos está ocasionando un grave problema a todos, en el interior y en el centro del país, en todo el país. Frente a esto se logró un acuerdo político entre los ejecutivos que permitió que estas elecciones fueran además muy tranquilas, en un marco de respeto, no en un marco de agotamiento de la gente, de desgaste, de peleas mediáticas, que después terminan en nada en realidad. Por lo tanto, yo creo que la gente valoró esto, valoró la tarea que lleva adelante tanto el gobernador Gustavo Melella como los 3 intendentes de la provincia, tanto de Ushuaia, Tolwyn y Río Grande, que yo la defino como una tarea de 1 año y medio de gestión, no son 3 años de gestión, porque acá se habla de que, bueno, ya es el 3er año, ya estamos entrando en el 4.º año de gestión. No es real. La realidad es que asumieron todos en diciembre del 2019, y en el mes de marzo se cerró todo. Hubo porque, digamos, negar esto me parece que es negar la realidad, ¿no? Una provincia como la nuestra, sobre todo, con más dificultades que ninguna otra frente a la pandemia, porque somos una isla, porque nuestros dispositivos sanitarios son muy limitados, tuvieron que afrontar todo esto.
a tal punto que yo recordaba la anécdota de haber hablado con el gobierno nacional, con el entonces ministro Rossi, sobre la posibilidad de equipar el Irizar como hospital, porque pensábamos que no íbamos a poder dar respuesta a esto que se nos había venido encima, que no sabíamos ni qué era, pero que sabíamos que la gente se iba enfermando y iba necesitando hospitales, respiradores. Y bueno, y después, con esta dedicación que tuvieron los 3 ejecutivos municipales más el gobernador de la provincia, y que pudieron trabajar juntos, no tuvimos problemas, es decir, hubo camas de hospital suficiente, hubo profesionales suficientes, hubo equipamiento sanitario, porque recuerdan que teníamos que andar como un robot, todos tapados, hubo equipamiento sanitario, y aquello que temíamos, que era que faltaran los respiradores, como estaba sucediendo en el mundo, nosotros empezamos a fabricarlos y a exportarlos al continente y exportarlos al exterior. Entonces creo que hubo toda esa gestión que se llevó adelante, que no fue solo sanitaria, fue tratar de sostener el empleo con propuestas innovadoras. El banco salió con apoyo a aquellas pymes que estaban necesitando apoyo. Es decir, hubo toda una estrategia centrada en la pandemia durante 1 año y medio. O sea que hay 1 año y medio de gestión, tras 2 años, no sé si llegamos a los 2 años. Estos 2 últimos años se salió afuera, se abrieron las puertas, se salió afuera con obra pública, con mucho acompañamiento del gobierno nacional, muchísimo acompañamiento del gobierno nacional para obras de infraestructura, tanto de servicios como, digamos, obras que precisaba la provincia. Una gestión muy activa por parte de los 3 municipios y del gobierno de la provincia, y me parece que esto es lo que reconoció la gente. ¿Que falta? Seguro que falta. ¿Que hay mucho por hacer? Seguro que hay mucho por hacer, pero se salió con mucha energía a tratar de trabajar en territorio todo lo que está necesitando la población. Y bueno, me parece que ese ha sido el reconocimiento a los ejecutivos de la provincia, tanto municipales como provincial, ¿no? Hola, diputada. José Di Mauro la saluda. Siguiendo con la elección, justamente el domingo hubo anulación de muchos votos. En este caso hubo una anulación de 3.000 votos y hay un proyecto de diputados de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza repudiando lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucedió específicamente? Yo voy a dar mi opinión. Lo que sucedió fue que nosotros tenemos la Junta Electoral como en cualquier lugar del país, ¿no? En cualquier ámbito hay una justicia electoral que dice y marca con los apoderados de cada partido cuáles son las reglas de juego para la elección, qué color de boleta, qué gramaje del papel que se va a imprimir esa boleta. Se acuerda todo esto y con eso, digamos, con esas disposiciones, cada partido político va e imprime sus boletas y hace la presentación de la boleta que va a estar en la mesa. En el caso de republicanos, que son los que están en cuestionamiento, sí es cierto, hay 3.000 votos que han sido, digamos, discutidos correctamente por los apoderados de cada espacio político. O sea, las mesas se conforman, cada partido pone sus representantes además en la mesa, sus fiscales de mesa, y estos fiscales tienen la obligación, son entrenados y se les explica y se les cuenta cómo es esa normativa que establece la justicia en la provincia, la justicia electoral, y saben que tienen que impugnar o por lo menos dejar observada cada boleta que no es correcta, porque si no podríamos decir, bueno, ponen boletas, no sé, nos ha pasado a lo largo de la historia de Tierra del Fuego una boleta que era de otra elección, por ejemplo. Con otros símbolos o con otros nombres. Con otros símbolos, con otros nombres, boletas que tienen fechas cambiadas. Entonces, la idea es que los fiscales de mesa controlan todo esto junto con las autoridades que pone la justicia en la mesa, que es el presidente de mesa y vicepresidentes de mesa. Se observaron estas boletas, es correcto. Yo las vi, las boletas, porque bueno, de hecho entré a votar y me llamaron la atención. El tono era amarillo, había amarillos más claros y amarillos más oscuros, pero esta boleta era verde, no era amarilla. Verde es el color que llevaban los intendentes. Y blanco, intendentes y los legisladores y gobernador iba color blanco. Me parece que no se habla de ataque a la democracia. Yo creo que si, digamos, se convalida que cada uno haga lo que quiera, entonces que no existan reglas electorales. Porque si todos se atienen a lo que plantea la justicia para presentar las boletas, para poder ser parte de un proceso electoral,
me parece que debe ser respetado. Esta es mi opinión. Yo creo que sí pueden repudiar, que lo hagan, pero digo, no es justo, no se ajusta a lo que sucedió. Yo sé que a mí me gusta siempre ir siguiendo, esto es una anécdota personal, ¿no? Me gusta ir siguiendo un poco el proceso, digamos, de recuento de votos después. Y como no tenía posibilidades de tener todas las boletas, porque la verdad que no tuve acceso, eran tantas listas, ¿qué hice en el cuarto oscuro? Saqué fotos de las boletas para ir siguiendo, ir mirando los concejales, los legisladores, el número de boletas. Si uno mira la foto que yo saqué, la boleta es del color del saco que tenés vos puesto, ese verde, el verde oscuro. Qué maravilloso esa ropa que tenés puesta, te felicito, me encanta. Me encanta, pero era de ese color. Y yo digo, no es justo para el resto de las fuerzas políticas, porque ¿qué pasa con aquel que no consigue votos? ¿Qué pasa si dicen, bueno, no, los votos no fueron conseguidos en igualdad de condiciones al resto de las fuerzas políticas? ¿Y te parece que hay un contexto donde se está cuestionando de una manera poco consistente el proceso electoral? Yo creo que la justicia electoral fue justa, actuó con razonabilidad y dijo, no, bueno, las boletas no son las que estaban autorizadas. Y eso quien se presenta a una elección lo sabe, si no presentamos boletas. Dicen blancas y presentas rojas. Y la realidad no es esta. Yo entiendo el dolor de que siempre cuando suceden este tipo de discusiones hay uno que gana y uno que pierde, ¿no? Esto es así, esto es político. Pero digo, si esa decisión es justa... ¿Lo atribuís más a esos debates políticos que a una discusión de otro tipo? Porque yo también pensaba, bueno, es una estrategia por ahí poner boletas apócrifas para cuestionar también la legitimidad. Yo no quise, digamos, no quiero pensar mal de ellos, pero si lo hubiese hecho una fuerza política quizás con más historia que republicanos, no sé, el Partido Radical, el Partido Justicialista, hubiese tenido un accionar de esto, hubieran dicho que era una picardía del partido político. Esta era la explicación. Como es republicanos, bueno, hay toda una estrategia de defender, pero si hubieran dicho que era una picardía, que era como un voto cantado, como un voto distinto para llamar la atención y que la gente vaya y junte el que le llamó la atención. Yo, digamos, no quisiera entrar en esto, pero sí me parece que la justicia actuó con razonabilidad, puso a todos en igualdad de condiciones, dijo la boleta no es la que debían presentar, no es la que autorizó la justicia, y porque decían también, bueno, hay mesas que no impugnaron, pero los que fueron impugnadas por sus fiscales de mesa, que creo que actuaron razonablemente, a mí me parece que, bueno, tenía que hacerle lugar sí o sí la justicia, porque eso es una fuerza política la que está pidiendo. Son varias fuerzas políticas, no fue solo una, pero digo, representan a fuerzas políticas y se sientan en una mesa con un nivel de responsabilidad cívica que, bueno, deben cumplir con lo que corresponde, ¿no? Que es controlar su elección. Y te quería preguntar también respecto al proceso electoral a nivel nacional. No te voy a preguntar ni por la fórmula ni nada por el estilo, porque hay mucha incertidumbre con eso, pero sí cómo pensás que va a incidir todo esto, todos estos debates, en el proceso de discusión dentro del Congreso, ¿no? Se han presentado proyectos importantes por parte del Ejecutivo Nacional, tienen varios proyectos dictaminados, hay otros con los que no pueden avanzar. ¿Cómo pensás que se va a ir traccionando esta situación después de la semana que viene, que es corta, y la otra ya estamos en junio, casi entrando en junio, queda muy poco para definir las elecciones y el proceso electoral? Sí, y para algunos nos queda poco tiempo también como para poder definir los destinos, ¿no? Esto también es real. Pero bueno, es el tiempo político que se da siempre al finalizar digamos, los mandatos y las gestiones. Yo espero que se puedan, por lo menos algunos temas, darles continuidad. Se está trabajando muchísimo, fíjate, en tareas de cuidado. Muy importante. Y hoy me hablaban porque quieren, digamos, tener alguna conversación con quienes están conduciendo las reuniones de tareas de cuidado, las diputadas, porque la gente de obra pública, digamos, está entusiasmada. Hay mucha obra pública en todo el país, de espacios dedicados al cuidado. Hay mucha obra pública y, bueno, quieren articular algunas cuestiones que incluya esto y que se sostengan estos programas. Nosotros tenemos 4 centros en construcción que está dedicado a tareas de cuidado, centros que van a estar abiertos. Nosotros tenemos mujeres que trabajan de noche en las fábricas,
que necesitan que sus niños estén Claro. cuidados. Se está haciendo toda una estrategia y la realidad de que ellos me decían hoy, lo que nos va a dar a nosotros la continuidad, me decía la ministra de Obras Públicas de la provincia, es que tenga una ley esto, ¿no? Esto le va a dar la estabilidad y la continuidad en el O sea, tiempo. A mí ¿y me qué pensás gustaría que tenía que debería sintetizar la ley? Las licencias y también los centros. La licencia es uno de los temas que yo creo que va a ser de los más discutidos. Nosotros en la provincia tenemos esas licencias ya, digamos, hace muchos Más años. ampliadas. Más ampliadas para los varones, como incorporándolos desde hace mucho tiempo a lo que es tareas de cuidado. Pero sí el poder prever en los presupuestos, las partidas presupuestarias para la obra, para aquello que se vaya necesitando y poder hacer que la tarea de cuidado no quede solo en las licencias, ¿no? Las licencias Claro, es uno es una de los temas que dimensión. tiene que ver con... Exacto, es uno de los temas, pero tiene que estar acompañado de obras de infraestructura que permitan ejercer ese cuidado, ¿no? Poder cumplir con esas tareas de cuidado, hacerlas reales. Pero ese es uno de los temas, hay muchos temas, está entrando blanqueo de capitales, entró estos días, vamos a ver cómo se discute en las comisiones también. Es un tema que tiene sus controversias, porque Sí. sabemos que el que cumple nunca es premiado y el que no cumple siempre engancha estos blanqueos y zafa, ¿no? Con estos blanqueos. Bueno, ver cómo se da la discusión dentro de las comisiones respectivas y si hubiera acuerdo, porque tampoco va a ser para este gobierno, porque esto empezaría a recaudarse o a ejercer a partir del año que viene. Sí. Entonces, por allí se encuentra algún acuerdo con los bloques opositores como para poder sacarlo. Hay varios temas que podrían sacarse y otros seguramente no los van a querer tocar, seguro, ¿no? Justamente le quería preguntar, no recuerdo cuánto es la licencia de los hombres en Tierra del Fuego, pero para el que le parece ese debate es de primer mundo, no es urgente y demás, ¿por qué usted le diría que es importante que se implementen licencias más largas para los hombres? Obviamente el proyecto de ley abarca otros tipos de licencias, pero apuntando puntualmente al de los padres. Porque el cuidado es compartido no puede recaer solamente en la mamá o solamente en el papá, el cuidado es compartido, entonces las licencias pueden ser también compartidas. Podría encontrarse la forma de que sea mitad y mitad, que pueda tomarse los días que necesite, pero hoy tiene 3 días un papá para cumplir con su licencia, muchas veces después de una cesárea, muchas veces después de una situación de un parto traumático, no humanizado, con otras condiciones, y no puede estar acompañando a su pareja y a ese bebé que nació porque tiene que volver y reincorporarse rápidamente al trabajo. A mí me parece que es justo avanzar en esto, por allí de una manera progresiva, porque bueno, hay mucha resistencia a este cambio, pero lo importante es encontrar algún acuerdo para poder avanzar en este sentido. Diputada, usted es miembro de la Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y esta semana justamente, a propósito de un nuevo acampe acá en la 9 de julio, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, hizo un llamado a la defensora del niño justamente para que interviniera para ver el tema de que la presencia de menores en esas marchas. ¿Usted cuál es su visión sobre el tema? Y yo digo, es muy duro yo creo que es muy duro ir a acampar frente a la Casa de Gobierno o frente al Ministerio para cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país. Se va por necesidades. A veces no se tiene con quién dejar los niños, pero evidentemente hubo una forma de organización para el cuidado porque no hubo tantos niños a raíz del pedido de la ministra, que también es justo, porque digo, someter a los chicos a factores climáticos adversos, a un lugar donde tampoco digamos, hay buena alimentación y cuestiones de higiene adecuadas para esos niños, también y faltan a la escuela además porque es en día de semana. Entonces me parece que fue razonable lo de la ministra y parece que hubo una posibilidad de organizarse porque se vieron muchos menos niños en ese lugar. A veces, yo digo, frente a algunas exigencias, algunas situaciones que se dan, aparecen propuestas como para poder facilitarle que la gente reclame lo que debe reclamar, cuidando y preservando esas infancias, ¿no? De que estén cuidadas. Yo tengo el recuerdo de mis años pasados, en la época del 2001, cuando la gente salía a la calle
Y recuerdo el tren blanco de San Martín, por ejemplo, ¿no? Que era un lugar de cuidado de los niños y había salido, digamos, armado en el torbellino que fue ese tiempo y en lo duro que fue ese tiempo como para proteger esas infancias en medio de una situación caótica que le tocaba vivir a la Argentina. Pero siempre hay posibilidades de... El alerta lo dio la ministra, la ministra fue escuchada, y me parece que se resolvió bastante bien el tema. No se vieron tantos niños y niñas en la calle. Por último, quería preguntarte, por lo menos de mi parte, Mabel, un poco cuál pensás que deberían ser los lineamientos de discusión para la campaña del Frente de Todos a nivel nacional, ¿no? Siguiendo un poco también las distintos planteamientos que fue lanzando ayer la vicepresidenta de la Nación en sus últimas intervenciones, bueno, la discusión que hay con otros sectores de la oposición que también son competitivos. ¿Por dónde pensás vos que habría que fortalecer el discurso oficial para poder revalidar en las urnas, en todo caso en octubre o en noviembre, las elecciones? Bueno, lo primero digo, hablando desde el interior de la Argentina, ¿no? Lo primero que hay que poder contar y mostrar es todo lo que se ha hecho en el interior, por lo menos de la Argentina, que hemos visto en cada rincón del país, ¿no? En recursos, en obras de infraestructura educativa, en obras de infraestructura sanitaria. Sí, por lo menos en mi provincia, y cuando yo converso con diputados y diputadas de otras provincias de la Argentina, ha sucedido lo mismo. Se ha trabajado mucho, mucho con recursos hacia el interior del país. Creo que esto también hay que mostrarlo, porque es parte, también el gobierno nacional lleva 1 año y medio / 1 año 8 meses de gestión, porque el primer año y medio de gestión también lo pasó tratando de sostener un país frente a un enemigo que no sabíamos ni qué era, que era la pandemia, que fue el COVID. Me parece que esto es lo primero que hay que fortalecer. Y lo otro que yo tomo, ayer la escuchaba a Cristina, yo les decía recién, nosotros venimos de una experiencia muy interesante en Tierra del Fuego, donde los ejecutivos que tenían diferencias, incluso las han tenido, porque, digamos, los 3 intendentes venían de un espacio y el gobernador de otro, lograron limar esto y poder trabajar juntos. Por supuesto que pertenecemos todos al campo nacional y popular, no hay, digamos, gran diversidad en esto, pero Cristina fue por más ayer. Ayer habló de la posibilidad de un gran acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas, donde hay cosas que seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. La mirada que tenemos sobre los derechos laborales, hay un montón de cosas, pero hay cuestiones que son también coyunturales para la Argentina, donde deberíamos ir avanzando hacia lograr eso, un acuerdo, ¿no? Me parece que debería ser una de las grandes propuestas de campaña, poder trabajar y encontrar la dirigencia de la Argentina un espacio de conversación para avanzar, particularmente tema de deuda externa, tema económico-financiero de la Argentina, la situación de generación de empleo, digamos, temas grandes. Esto ayer fue una de las cosas que dijo la presidenta, que a mí yo la tomé rápidamente porque me pareció una de las ideas más centrales, ¿no?, de lo que planteó ayer dentro de la entrevista que le hicieron. Pero el gran acuerdo no debería empezar por casa. Ejemplo, acuerdo con el FMI, lo vimos acá en la Cámara de Diputados y en el Senado, el bloque oficialista votó partido dividido y al día de hoy hay quienes cuestionan el acuerdo que firmó el propio presidente Alberto Fernández y que pasó por aquí por el Congreso. Entonces, ¿no deberían empezar por adentro con ese acuerdo? No, está bien. Yo creo que el acuerdo tiene que ser por fuera, tiene que ser con las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a esas fuerzas políticas, pero somos una parte de esas fuerzas políticas que además la conforman los ejecutivos, los gobernadores, los intendentes, los consejeros, digamos, somos una parte de esas fuerzas políticas. Yo fui una de las que acompañó el acuerdo con el fondo, entendiendo que era una necesidad acompañarlo y hacerlo. Acompañarlo a pesar de no estar de acuerdo con parte de ese programa y de eso, pero además ya estaba hecha la macana. O sea, cuando entra el fondo a un país, sabemos que el pago a ese endeudamiento pasa siempre por la gente. O sea, no es que lo paga nadie, lo paga la gente de diferentes formas. Bueno, yo entiendo y entendí que el gobierno nacional no era quizás el mejor acuerdo, pero lo necesitaba y así fue que decidí acompañar. Podía haber sido mejor. El diario del día después uno puede mirar y decir, bueno,
fue Claro. malo, fue bueno, nada, se hizo. Lo que sí yo creo es que estos temas deben conversarse desde la dirigencia y desde las fuerzas políticas, no desde el poder como Cámara Legislativa, como Poder Ejecutivo Nacional, sino desde el poder que dan las fuerzas políticas, la dirigencia política en sus máximos representantes, sentarse a una mesa y decir, bueno, ya está la deuda. Hay un acuerdo que también está. ¿Cómo avanzamos para resolver esto, que no golpee tanto a la gente? ¿Cómo avanzamos en la explotación de Pero, los recursos naturales? Que tenemos recursos naturales de primer nivel, digamos. pero, Es decir, ¿cómo diputada, avanzamos ¿no hay en ahí también por ahí una idea ilusoria en un punto? Porque la oposición defiende la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional, no lo critica, no hay una crítica. De hecho, ayer cuando salió el informe, antes de ayer el informe de la AGN, todos los referentes de la oposición sostuvieron que estaba mal ese informe, ¿no? Que muestra muchas irregularidades en la toma de la deuda, no solamente en la documentación respaldatoria, sino también en la trazabilidad de parte de los fondos desembolsados. Y públicamente en el discurso social plantean que ese informe está mal hecho, no corresponde, está mal entendido, que no entienden cómo es la política económica ni monetaria. Entonces es difícil a veces desde la ciudadanía poder comprender que hay un espacio de encuentro entre miradas tan diferentes. Es muy difícil, pero yo creo que no es imposible. Bien. Ayer cuando Cristina lo manifestó me ilusionó un montón porque digo, seguro que no nos vamos a poner de acuerdo porque ellos van a decir que estuvo correctamente tomado un endeudamiento de 57.000 millones con vencimientos muy cortos, porque además muy cortos, no sé cómo lo iban a pagar, pero si repetían el gobierno, no sé cómo lo iban a afrontar el pago. Pero bueno, eso ya está, avancemos sobre lo que se pueda. A mí me pareció una idea interesante. La de ayer, la verdad que planteó Cristina, entre otro montón de cosas, me pareció una idea interesante. No sé, no te sé decir. Yo mantengo siempre la esperanza de Está poder bien, está muy consensuar bien. algunos Por eso temas. sos diputada, nosotros somos periodistas. En mi provincia se pudo. En mi Bien. provincia se Bueno, pudo tenés una consensuar experiencia algunos. para transmitir. Es una experiencia. Fue toda una experiencia, realmente. Buenísimo, Fue toda una gracias. experiencia donde se salió de la confrontación. Claro. Gracias, diputada, por este rato aquí en la tercera edición de ETV. Nos vemos y buen fin de semana. No, gracias. ¿Vas a venir Gracias, para el igual 25 de mayo? ¿Vas a estar por acá? ¿Vas a venir al acto? Sí, sí, voy a estar por allá y el 25 vamos a participar de todos los actos. Un abrazo muy grande, Adiós. Amanda. Chao, diputada. Hasta luego. Bueno, ahí la diputada Mabel Caparrós. Ella era senadora cuando Cristina Fernández de Kirchner asumió como senadora también. Compartieron recinto y bloque también. Claro. ¿Vos te acordás de eso? Sí, sí, obvio. sí, si vos yo la recuerdo como senadora más claro, que como más diputada. como senadora que como diputada. Sí. Pero bueno, esta insistencia de enfocar la cuestión sobre el Fondo Monetario al que se le está pidiendo plata. Justamente, o sea, porque la Argentina tiene una carencia de dólares y lo que está pidiendo el gobierno desesperadamente es una asistencia porque justamente salir de este atolladero pero son dólares y se le están pidiendo al único que nos puede llegar a prestar, que es el Fondo Monetario. Es dar vueltas sobre el mismo tema siempre. Y sí, es parte también de lo que configura un poco la organización social, política y económica. Sí, de pero los es un tema que últimos ya 40 existía años. cuando hicieron campaña. Deberían haberse puesto de acuerdo hace 3 años, no pedirle ahora a la dirigencia política que se ponga de acuerdo. Cuando ellos hicieron campaña, iban a resolver el tema del FMI. Hicieron campaña con eso. Y ahora hacen campaña prometiendo que van a tener un programa para enamorar a los argentinos. ¿Qué hiciste estos 3 años y medio? Y sí, hiciste un poco lo que pudiste también, en un contexto difícil y complejo, ¿no? Pero bueno, también se trata de eso, la expectativa en la política tiene que ver sobre todo con cómo transmitís tus ideas, transmitís tus programas, tratás de, en definitiva, concretarlos y si no lográs concretarlos, los tratás de reconfigurar para seguir adelante en tu perspectiva de aportar algo para mejorar las condiciones generales. La realidad es que todos los gobiernos tienen eventos adversos, esa es la realidad. Duda, o sea, tuvo eventos excepcionales, eso es verdad. Muchos países los resolvieron de manera, los terminó favoreciendo la situación. Este gobierno pudo haberlo, en un momento dado, recordemos la
la imagen pública del presidente de la Nación explotó, era 85%. Sí, elevadísima. Era Sí, elevadísima. bueno, pero son siempre lo que pasa al principio Bueno, de pero las lo que primero gestiones, le digo, sirvió- no era a mitad de la gestión ni al final. Claro, lo que pasa es que después hubo eventos que fueron adversos, claramente. Claro, y sí, errores. obviamente también decisiones políticas que se han tomado de manera que no eran las mejores. Todo tiene que ver con eso. Lo que sí es interesante es pensar qué es lo que se discute, si es solo una discusión programática o se puede también profundizar un poco más sobre las trayectorias de todos esos procesos, ¿no? Porque Pero los como vos programas- decías, y como vos decías, el Fondo Monetario está desde el 2018, no desde el 2015, desde el 2005, que fue la última vez que estuvo cuando se le pagó y se reconfiguró también un proceso. Duró poco, en definitiva, ese proceso, porque enseguida, inmediatamente después, se terminó resolviendo de esa manera. Pero bueno, también tiene que ver con esos criterios y eso es lo que está en juego en este proceso electoral, porque son los principales posicionamientos, ¿no?, que tienen expectativa de ganar. Sí, me quedé pensando esto que dijiste. Ayer la propia vicepresidenta Cristina Kirchner reconoció el problema de la gestión. Por Fue supuesto. bastante concreta, dijo, fue la gestión. Y hasta Exacto. planteó que el primer reto que le hizo al presidente Alberto Fernández fue cuando le puso precio al dólar, que fue en el medio de las PASO y las generales. Claro. Así que desde ahí empezaron Sí, claro, los porque cruces, los contextos son encontronazos. son difíciles, sin duda, obviamente, pero está bueno también eso que vos lo plantees para poder dar cuenta de, bueno, hay discusiones que son de gestión y hay discusiones que son de lineamientos políticos hacia transformaciones más profundas que van más allá de un gobierno, ¿no? Son políticas más a largo plazo y eso es un poco también Pero eso se llama parte de lo que está plataforma. Antes discutiendo. los partidos hacían campaña en base a Pero plataforma. eso Ahora es hacen de campaña otra- prometiendo es de que otra van a tener una forma, cambian de plataforma. otra- cambian, los tiempos cambian Al y la final vida se ayorna. el que hace las cosas bien es Milei. ¿Viste? presentó con la Bueno. tapa Generación No 1. es mi opinión. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado de esta manera que ya está del otro lado de la línea. Le agradecemos al diputado Pedro Galimberti que haga una pausita en sus recorridas permanentes por la provincia de Entre Ríos, diputado del radicalismo, precandidato a gobernador de la provincia por el espacio de Juntos por el Cambio. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido. Buenas noches ya. Buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien, muy bien. Un gusto. Gracias por atendernos. Sabemos que estás con mucha actividad porque estás recorriendo la provincia. Queríamos aprovechar este rato para, bueno, hablar un poco. Han pasado algunas elecciones el fin de semana. Hay un ya encaminamiento hacia las definiciones también electorales en cada uno de los distritos. ¿Cómo ves esa discusión respecto a la Cámara de Diputados, los proyectos que siguen viendo el Ejecutivo Nacional y también los que ustedes se ponen de acuerdo, que logran consensos para dictaminar? Y ahora falta el paso siguiente, que es llegar al recinto, ¿no?, que está muy complejo por el esquema electoral, pero también por la tensión política. Bueno, se mezcla un poco de todo en este año electoral. Esta semana que ha pasado estaba previsto alguna reunión, mejor dicho, sesión dentro de lo que era la Cámara. Desconozco en definitiva las circunstancias que determinaron que no se realice, más allá de algunos comentarios, obviamente. Y en este marco continuaron algunas actividades en diferentes comisiones. En mi caso particular, como integrante de la Comisión de Legislación Laboral, de manera conjunta, creo que también se va a incorporar en alguna próxima reunión a la Comisión de Presupuesto, se estuvo tratando una serie de proyectos básicamente que apuntan a ver algunas de las licencias, eventualmente con motivo del trabajo, relacionadas a nacimiento, a adopción, algunas enfermedades que habilitarían este tipo de permisos, los plazos que se conceden, tratar de buscar condiciones para una mayor igualdad entre los géneros. Y bueno, hubo allí alguna presentación desde la comisión y se comenzó a tratar. Ahí, como decía, son más de una decena de proyectos que están dando vuelta y seguramente habrá un ida y vuelta vinculado a estos temas, pero bueno, me parece importante que se haya comenzado a desarrollar, sobre todo porque
algunas de esas leyes creo que hay un consenso mayoritario, no voy a decir unánime porque lo desconozco, pero sí mayoritario en que en algunas de ellas se debe avanzar. Me parece importante que en este sentido se haga. Lo ha explicado muy bien ese día la diputada Siley, que es la presidenta de la comisión, vinculado a que estamos hablando de básicamente ley de contrato de trabajo y algunas otras regímenes especiales, no así para lo que tiene que ver con monotributo, bueno, eventualmente para los que están en sectores informales. Pero bueno, es un avance dentro de lo que tenemos en una realidad que entendemos que es compleja y que hay que ir avanzando poco a poco. ¿Y te parece que se podría avanzar entonces con la modificación de los plazos de las licencias por adopción, por hijos con discapacidad, por nacimiento? ¿Y qué pasa con el trabajo informal? ¿Cómo dar una respuesta al trabajo informal que además afecta principalmente a las juventudes, ¿no? Y las juventudes que también están en una etapa de reproducción, en definitiva, y se encuentran con que tienen trabajo informal y que no se pueden tomar ningún día de licencia o no se los reconoce. ¿Cómo viste que se puede dar ese debate o cuánto te parece que puede amplificarse la discusión para alcanzar a ese sector de la sociedad? Bueno, charlábamos recién en el final de la pregunta, yo les decía, dentro de una situación compleja. La complejidad tiene que ver sobre todo con lo que pasa hoy en la realidad argentina, donde el 50% o algo más de las personas está dentro del sector informal. Por tanto, el problema que acontece cuando uno discute este tipo de legislaciones, que obviamente analizadas de manera teórica uno puede coincidir, también tenemos que ver cómo se avanza hacia estos otros sectores. Por eso a mí me parece importante que se incorpore a presupuesto, porque está claro que, digo, por solo poner un ejemplo, ¿no? Un número importante, hay millones de monotributistas en la Argentina. Para que ingresen dentro de ese sistema, obviamente deberíamos buscar algún mecanismo a través del cual, por medio de un organismo público, este tipo de días que no se trabajen eventualmente y ante esas circunstancias estén cubiertos con, claro, llamémosle un subsidio, una asignación, en definitiva, exacto, el nombre que se le termina asignando. Por eso, bueno, vamos a decirlo, hay que afinar el lápiz en términos de números, pero también hay que afinarlo en cuanto... Sí, pero también hay que verlo desde la realidad, ¿no? Porque lo que nos puede llegar a acontecer es que tengamos una norma que sea muy linda, que abarque una mitad de la gente que pueda estar dentro de eso y al resto no le hagamos nada. Entonces, hace varios años, antes de llegar a la intendencia de mi pueblo, yo decía... bueno, cuando hace frío, la frazada o es corta o es larga para todos, tenemos que tratar de encontrar ahí un punto en común. Por eso tejer un tramo más de frazada. ¿Cómo le va, diputado? Sí. Débora Urrieta lo saluda. La Comisión de Legislación del Trabajo no es de las que más actividad tiene. Mi duda es, ¿qué se podría hacer justamente para meter dentro del sistema a los trabajadores que están en la informalidad? Me acuerdo que usted presentó una iniciativa con el diputado Carvajal. ¿Por qué no se avanza con ese tipo de proyectos, estando en un gobierno peronista, para que justamente un mayor volumen de trabajadores tengan los derechos, aguinaldo, vacaciones pagas y demás? ¿Por qué no se trabaja en esa comisión sobre esos temas? La verdad es que desconozco las circunstancias. Uno puede entender que, sobre todo en este año electoral, de alguna manera están los que quieren defender la cuestión de generación del trabajo manteniendo la actual legislación y algunos que entendemos, como a través de ese proyecto que nosotros decíamos que era de fomento al empleo joven y no tan joven, no era exclusivamente para los jóvenes, pero ahí sí estaba el nudo más importante en cuanto a la cantidad de personas a las que pretendíamos llegar. Y bueno, y algunos que entienden que se puede llegar a modificar y a partir de esto algunos dicen, bueno, aquí hay una flexibilización laboral. A mí me parece que no es así. De hecho, el proyecto que presentamos con Fernando Carvajal apunta a dos lugares. Por un lado, a la generación, sobre todo a lo que son los menores de determinada edad. Menores, digo, que recién se incorporan a la vida laboral, son todos mayores de edad, los más jóvenes. Y por otro lado, aquellos que hacen más de 10 años que no tienen dentro de su historia laboral alguna registración.
Ahora, también está dirigido a lo que son las micro y pequeñas empresas, ¿no? Que cuando uno entra, el otro día miraba un detalle, se lo pasaba justamente al diputado Carvajal, entonces le compartía dónde se genera la gran masa de trabajadores en la Argentina. Entonces, allí estamos prácticamente arriba de 8 trabajadores trabajan en una pyme. Nosotros inclusive ni siquiera decimos la mediana empresa, hablamos de la micro y de la pequeña. Claro, las mini. Pero, claro, realmente hay una necesidad. Uno que anda en una provincia como Entre Ríos, que tiene un sinnúmero de pequeñas ciudades. Yo siempre cuento la experiencia de Entre Ríos con su historia federalista, porque tenemos prácticamente 280 gobiernos locales. Así que imagínense cuando vamos a elecciones provinciales, ahora lo que implica en términos de movilización. Pero eso también te hace conocer una realidad donde muchas veces, digamos, no es la relación de el gerente de una SRL que tiene 100 empleados, claro, sino que es una relación donde la patronal y el obrero conviven en el mismo lugar y el mismo que lleva los números y está son vecinos, a la mañana atendiendo. Claro, por eso digo, hay circunstancias que me parece que la legislación hoy no está contemplando, y puntualmente muchas veces lo que tiene que ver con las propias multas, producto de la deficiente registración, han originado inconvenientes donde la verdad que es importante a veces esa charla con estos pequeños generadores de fuentes de trabajo, y te lo dicen de manera muy clara, ¿no? Hay temor, son vecinos o ciudadanos que en definitiva su principal capital es el trabajo, en definitiva poner su fuerza a disposición del mercado, no solo desde el que trabaja, sino también del que lleva adelante un pequeño negocio. Entonces advertimos que ahí hay evidentemente una situación que la ley debe tratar de encontrarle una vuelta, y que esto va a contribuir a mejorar una situación de la Argentina. Yo la suelo definir siempre como compleja, estoy convencido que es así, porque no es lo mismo cuando vos negociás una paritaria dentro de lo que puede ser, por ejemplo, la metalmecánica, donde las empresas que participan tienen un mercado prácticamente cautivo. Si vos vas a negociar con los fabricantes, digo, el gremio que negocia con los fabricantes de maquinaria agrícola, claro, los que van con las automotrices, está claro que estas empresas en definitiva determinan o terminan siendo formadoras del precio en el mercado. Pero vos tenés un montón de pequeños negocios que están esparcidos en toda la Argentina, que básicamente lo que hacen es ir trasladando lo que les va bajando, y obviamente si cierra una despensa en una cuadra, abre otra, o una cuadra o 2 cuadras más allá. Entonces hay situaciones que nosotros me parece que tenemos que entenderla desde la realidad, y que para este tipo de emprendimientos y para esos tipos de trabajos el Estado puede hacer un esfuerzo, los particulares pueden hacer un esfuerzo, y entre todos mejorar una situación que hoy nos marca que más del 50% de los argentinos están en una situación de informalidad, y eso no es bueno para nadie. Como el diputado José Di Mauro lo saluda. Bueno, a propósito de lo que decía, estaba pensando en que está estancado el empleo privado, más o menos en 6,5 millones de trabajadores, pero desde hace muchos años. La cuestión del empleo es un tema el empleo formal, realmente es un tema que amerita mucha preocupación. Pero a propósito de lo que estábamos hablando de la cuestión de la Comisión de Legislación del Trabajo, entiendo que en el próximo periodo va a tener mucha actividad, sí, porque todos los candidatos hablan de eventuales reformas laborales con otro nombre, otra denominación que pueda llegar a tener, porque la reforma laboral son 2 palabras que son mala palabra, justamente, pero ¿de qué manera se puede, o qué es lo que usted vislumbra como que se debería avanzar en ese sentido, en esa comisión? Bueno, primero hay que ver qué acontecen en las elecciones, porque si me convierto en gobernador de Entre Ríos, probablemente no vaya a estar ahí. Pero me parece, digo, en una mirada, por supuesto, siempre teñida de lo que uno entiende, pero hay algunas circunstancias que hay que mirar, observar. Recién hablábamos, más del 50%, estos son datos oficiales, más del 50% de las personas están en la informalidad. Lo que tiene que ver con los movimientos sociales, que es una aparición en términos sociales que no es nueva, pero que se ha incrementado y se ha profundizado en los últimos años, y que evidentemente tiene
una cuestión económica allí que hay que resolver, y otra, evidentemente, las diferencias de escala entre las empresas. Hablo desde la chiquita, de lo que puede ser un kiosquito, hasta la gran empresa, digo, las actividades económicas que evidentemente me parece que hace necesario a veces también encontrar algún punto donde podamos establecer algunas diferencias. De lo contrario, esa competencia en igualdad de condiciones está claro que nunca se va a dar. Entonces, si eventualmente hay que estar en la Cámara el año que viene, bueno, estas cosas se van a presentar y insisto en esto, ¿no? Habrá que estar con el lápiz afilado, más allá de las cuestiones de los números, respecto a que la legislación que se dicte tenga asidero en función de las circunstancias que hoy tiene la Argentina, y además en un mundo que evidentemente termina metiéndose en las cuestiones que son propias de la Argentina, pero que lo veíamos el otro día cuando sancionábamos un régimen especial, por ejemplo, para lo que eran los monotech. Porque, bueno, evidentemente hay circunstancias donde no solo competimos o tratamos de legislar en las cuestiones que son propias de las personas que están habitando la Argentina, sino también que están en un continuo ida y vuelta con el resto del mundo. Y esas circunstancias evidentemente hoy influyen en el trabajo. De alguna manera se ha profundizado la internacionalización que ha demostrado en algún momento. Diputado, y agradeciéndole ya la nota, quería preguntarle si pudo leer o conoce o qué opinión tiene usted en definitiva respecto a los proyectos para reducir la jornada laboral, ¿no? Pensando también en esta discusión que bien planteaba sobre las realidades diversas que hay en cada uno de los sectores productivos. Hay países de la región que comenzaron a hacer esa discusión, que lo hicieron algunos gradualmente, como Colombia o Chile, que lo hizo ya de forma radical, digamos, pasando 40 horas. También Uruguay está en esa discusión. ¿Cómo analiza la posibilidad de que eso también sea algo que esté a la vista para agilizar el proceso de registración y generar otra forma de la distribución de las horas de trabajo? La verdad no creo que vaya a ser un proyecto que pueda avanzar en el curso de este año. Yo integro la Comisión de Legislación Laboral, pero la Argentina tiene un problema que necesita ponerse a trabajar, le corresponde al actual gobierno y que tiene que ver con la economía en general. Me parece que el gran desafío para los gobiernos que vienen tiene que ver con eso. A partir de una mejora en la economía, básicamente mejora que en principio debe ser la estabilidad, porque no hay peor situación para los trabajadores formales, ni hablar para los informales, que esta corrida inflacionaria que evidentemente golpean los tobillos, para decirlo de una manera muy gráfica. Entonces, nosotros necesitamos recomponer la economía. Si en esto no lo hacemos, la verdad que avanzar sobre otros puntos, y específicamente en lo que puede ser cuestiones laborales, que van a tener incidencia económica, yo soy sumamente pesimista en que eso de por sí vaya a originar más trabajo. No veo ninguna de esas circunstancias. Insisto, podrá generarla en algunas grandes empresas que son formadoras por su condición o de monopolio o porque son oligopolios, pero para los que están en el día a día, estas circunstancias me parece que no tienen nada que ver con la realidad que están atravesando. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. Lo vemos en cualquier momento y buen fin de semana. Y bueno, seguro va a estar pateando la provincia de punta a punta este fin de semana y el otro, que también es fin de semana largo. Ahí estamos. Muchas gracias a ustedes, como siempre, un abrazo. Adiós, hasta luego. Bueno, es un momento difícil porque está ahí a punto de hacer las elecciones. Ya creo que Entre Ríos es en junio. Ay, no me acuerdo. Yo lo tengo anotado por acá. A ver, tenés tu machete. Tengo no tengo el calendario todas las elecciones y me las había olvidado de sacar, pero acá las tengo. Entre... No las tengo. Esto es lo que no hay que hacer. Yo también tengo por acá. No las tengo las de Entre Ríos. Bueno, podemos googlear, chicos. Sí, eso es más fácil. Sí, deben ser las que están después de... No están en junio ni en julio las de Entre Ríos. Pero bueno, está dando la discusión porque compite dentro del espacio Juntos por el Cambio con
también diputado nacional, Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior de Mauricio Macri, así que va a tener una partida difícil en el territorio, pero también dando la apuesta desde el radicalismo con el diputado Pedro Galimberti. Ah, mira, acá dice que votarían el mismo día que los comicios nacionales. Claro, que los nacionales, eso pensaba, porque no los tenía acá anotados. Pues no tenía el machete, ahí está. Buenos Aires y Entre Ríos votaban de manera simultánea con las Buenos Aires no nacionales. sabemos todavía. Todavía no sabemos, es probable, pero todavía no las sabemos. PASO sí, porque es así, pero las generales pueden cambiar. Está jugando con ese suspenso Kicillof. Vamos a una pausa rápidamente y volvemos en instantes, que tenemos todavía mucho más para sintetizar de lo que dejó la semana parlamentaria aquí en la Cámara Baja. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en entrevistas. Sí, yo cuando fui a Paraná a estudiar en la facultad, empecé a militar más fuertemente. Fui primero secretario del centro estudiante, después presidente del centro estudiantes. O sea que yo tenía 19, 20 años y me paraba en una asamblea de 800, 1000 alumnos arriba en un escritorio. Y de ahí tenía que hablar. Y después fui consejero directivo, estudiante, y consejero superior de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Era deportista. Pero soñabas algo más. Sí, claro. Lo que pasa es que de chiquito jugaba bien al básquet. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? Vivía en Tala, que era un lugar donde se jugaba mucho al básquet. Claro. Cuando fui a Maciá no jugaba nadie. Entonces tuve que dedicarme a jugar al fútbol. DTV Entrevistas. Viernes, 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Buenos días, ¿cómo les va? Vamos a meternos en nuestra sección, la que tiene DTV Noticias particularmente, que es Mis Proyectos, porque estuvo hablando la diputada Graciela Camaño. El proyecto que me gustaría que tenga la media sanción que le falta es la zona de reserva marítima bentónica Agujero Azul. Y cerca de las 3 de la tarde, cuando Héctor Daniel Marchi estaba sentándose en la comisión para comenzar su testimonio, apareció la información desde distintos portales periodísticos de que la Corte Suprema de Justicia daba por suspendidas las elecciones en San Juan y Tucumán. DTV Noticias, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país.
Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días, exactamente las 10 de la mañana. Lo que ocurre es que desde la Corte Suprema para abajo, si vos tenés un fallo de cualquier juez, de cualquier cámara, de cualquier cosa, ellos lo que les interesa lo piden y como un rayo lo parten. Entonces no importa si vos tenés fallos a favor en instancias inferiores. Ellos te la van a dar por la cabeza. Obviamente que se necesita acordar y consensuar, como siempre ha ocurrido, no es tampoco ahora el temario que se va a tratar. Depende de lo que se va a tratar para que haya más rápido consenso, para que se fije el día de la sesión, porque evidentemente no es la intención de nadie, creo que del oficialismo tampoco, ir a un choque en el recinto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en entrevistas. Sí, yo cuando fui a Paraná a estudiar en la facultad, empecé a militar más fuertemente. Fui primero secretario del centro estudiante, después presidente del centro estudiantes. O sea que yo tenía 19, 20 años y me paraba en una asamblea de 800, 1000 alumnos arriba en el escritorio. Y ahí tenía que hablar. Y después fui consejero directivo, estudiante, y consejero superior de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Era deportista. Pero soñabas algo más. Sí, claro. Lo que pasa es que de chiquito jugaba bien al básquet. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasa? Vivía en Tala, que era un lugar donde se jugaba mucho al básquet. Claro. Cuando fui a Masia no jugaba nadie. Entonces tuve que dejarme a jugar al fútbol. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Aquí seguimos en la tercera edición de TV, ya cerrando casi toda la programación. En un rato se quedan porque va a estar nuestra compañera Lourdes López con Ecoagenda, toda la actualidad parlamentaria respecto a la agenda de ambiente, con entrevistas, con también el tratamiento de algunos proyectos de ley, la posibilidad de conocer en detalle muchos de los debates que están pendientes y las responsabilidades que tiene Argentina respecto al cuidado del ambiente, que ha firmado en muchas convenciones internacionales. Así que recuerden, a partir de las 23, Ecoagenda con Lourdes López, nuestra compañera que se encarga de todos los temas ambientales. Pero hace un ratito hablábamos con los dos diputados con los que hablábamos, tanto con la diputada Caparrós como con el diputado Galimberti, y los dos señalaron la importancia de que esta semana se haya comenzado con un debate demoradísimo en la Cámara de Diputados, con muchas intenciones a lo largo de estos 40 años de democracia de avanzar en este sentido, que tiene que ver con las modificaciones de las licencias parentales y las licencias especiales por cuidados. Hay miles de proyectos, hay 50 proyectos hoy vigentes, hay miles en serio porque se presentaron durante 40 años miles de proyectos, no me vas a dejar mentir, no. José y Mauro, es un tema que se intenta una y mil veces discutir y nunca llega a concretarse. No, y un detalle también, de los 48 proyectos que hay, uno es del Ejecutivo, pero son 30 los autores, son solamente 7 varones. Mira, hay entre ellos. Un gran dato porque se reclama un poco eso también en la comisión conjunta que hicieron, legislación del trabajo
y Mujeres y Diversidad. Débora, vos nos vas a contar un poco de qué se trató esa comisión y cuál es el estado de situación del proyecto del oficialismo, pero también con todas estas modificaciones que seguro se le van a ir incorporando. Así es. Bueno, la diputada Carla Carrizo, si mal no recuerdo el dato, dijo que en el año 2005 se presentó el primer proyecto en este sentido, 2005, y hasta la fecha ninguno se llevó al recinto. Casi 20 años han pasado. Casi 20 años y no se tocó ni un día, sobre todo la licencia por paternidad, que uno dice, bueno, vamos por ese lado, hombres, hagan lobby, y no sé, algo tampoco. Y es cierto que hubo chicana porque hay tan pocos hombres en esta comisión. Y ahí está la explicación, ¿no? Solo 7 proyectos, solo 7 varones presentan proyectos respecto a la legislación de licencias. Y alcanzaba con ver un paneo de la comisión de esta semana, justamente, que había todas mujeres. Mi pregunta es, ¿no quieren cuidar a sus hijos los hombres? ¿Qué les pasa? Es su responsabilidad. No tienen más licencia para... Claro, no quieren no trabajar. Bueno, es que esa es la discusión histórica, ya que la traes, Debbie, te digo, es la discusión histórica que se ha dado en el movimiento feminista sobre las tareas de cuidado y también sobre el pago de las asignaciones familiares, ¿no? Ya en la década de los 50, cuando se empezaron a dar las asignaciones familiares, muchas feministas analizaban que era una forma de dar un plus al varón por la manutención de la familia, impedir nuevos puestos de trabajo o que las mujeres, promover que las mujeres tengan también su propio salario, ¿no? Claro. Así que se gestó el salario familiar, para que los hombres, para que las mujeres no tuvieran que responder a 2 patrones, al marido y al jefe. A propósito de las mujeres, hay un dato del INDEC, justamente, que decía que el tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado es desigual. Chocolate por la noticia, obviamente, pero las mujeres pasan 5,7 horas por día haciendo trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los varones dedican solamente un promedio de 2 horas. Exacto. Ese es el trabajo invisible. Este es un trabajo del INDEC de 2014. Claro, es la encuesta de uso del tiempo. Y con lo de la pandemia quedó mucho más en evidencia que estando los dos en la casa, aún así seguía recayendo. Las tareas recaían en los hombres. En el caso de las familias, obviamente, formadas por un matrimonio hombre, mujer y niños o lo que fuere. Pero bueno, arrancó esta semana el debate para crear y ampliar licencias de cuidados. Como decíamos, hay muchos proyectos, muchas aristas, pero se empezó por acá. Las comisiones de legislación de trabajo y de mujer y diversidad, que lideran Vanessa Siley y Mónica Macha respectivamente, comenzaron a tratar proyectos de creación y ampliación de licencias parentales y de cuidados solo por los trabajadores que se encuentran registrados. Como decíamos antes con el diputado Galimberti, hay todo un universo de monotributistas sociales y trabajadores autónomos que van a tener que esperar hasta un nuevo aviso, porque también hay una serie de proyectos de ley que plantean que se le otorgue el equivalente a un salario mínimo a aquellos hombres o mujeres que sean padres, para que justamente no sientan el bache de como estoy amamantando, criando, lo que fuere, no puedo salir a trabajar. Entonces, tener una pequeña asistencia por parte del Estado. Pero eso va a ser otro capítulo porque implica la creación o la modificación de otras leyes y se empieza tocando la ley de contrato de trabajo. Claro, que es la que abarca y regula el trabajo registrado de manera formal, que hay un porcentaje importante de trabajadores, abarca el empleo público, el empleo privado, pero también ya hay una dinámica porque ya existen las licencias para esa. Es más de tachar un número y poner otro, si querés, es más sencillo que lo que tiene que ver con los sistemas, las redes de cuidado y demás, que es empezar de cero, son otros universos. Que eso es lo que decía un poco la diputada Caparrós, ¿no? Si eso se empieza a profundizar un poco más, toda la infraestructura que se está creando va a tener un sentido más permanente. Exactamente, pero bueno, una forma de empezar con el tema, dijeron, bueno, vamos por lo que es, se quiere más fácil, que es las leyes que ya están, se modifican estas. Tan fácil es que nunca se puede modificar. Pero bueno, por eso, imagínate lo complejo que es, que bueno, dijeron, empecemos por lo más viable, si quiere. Por ahí en la pandemia resulta un empujón y acelera un poco el debate. ¿Quién te dice? Bueno, como decías, hay una 50 de proyectos. Nos basamos un poco en el del Ejecutivo, que se presentó hace un año atrás y recién ahora se empezó a tratar. Pero lo que hay que decir es que también se hicieron foros. De hecho, acá en la Cámara de Diputados se hicieron 4. Ojo con esto. Como se hicieron foros, cuando le preguntamos en la previa al plenario de comisiones, hubo una conferencia de prensa con las diputadas que son autoridad de las comisiones. Y obviamente le preguntamos por esto de qué piensan los empresarios, los van a invitar, porque obviamente hay cierta resistencia, por más que aclaremos, la licencia no la paga el empleador. Una vez que el ANSES toma el pedido de licencia, sí, lo que sí pasa, o la excusa, en definitiva, que hemos escuchado durante todos estos años, yo desde que estoy acá en la Cámara en el 2010,
vengo preguntando por esta discusión porque es una de las reivindicaciones, tanto los jardines maternales como la ampliación de cuidados, de días de licencia para las personas no gestantes. Vengo preguntando por qué no se puede aprobar. Y justamente lo que plantean es que hay mucha resistencia por parte del sector empresarial, sobre todo porque tienen que contratar a veces por ese lapso a algún otro trabajador, porque ellos no lo pagan. Exacto. El tema es que la ley de contrato de trabajo es muy rígida. Entonces, ¿cómo contratas a alguien por 4 meses? Entonces ahí se abre toda otra ventana que hay que abordar. No se va a abordar ahora, obviamente. Por eso es un tema súper, súper complejo. Y otro dato más. El proyecto del Poder Ejecutivo, ahora se los voy a aclarar, pero cuando veamos bien. Pero para el caso de los hombres en las licencias por paternidad, a la mujer cuando vos te tomás licencia, te tomás 3 meses, te pagan, el ANSES te paga tu sueldo. El proyecto del Ejecutivo plantea que para el pago de los hombres, para el sueldo de los hombres sea el equivalente al salario mínimo vital y móvil. Así que no sé si ayuda, pues la duda es, ¿te vas a querer tomar los 3 meses cuando sabes que vas a cobrar la mínima? No sé. Sí. Lo dejo ahí en duda. Bueno, vamos con el proyecto del Ejecutivo. Interrogantes que se abren. Volvemos para atrás, me quedó el último parrafito. Hace un año se envió la iniciativa que crea un sistema integral de políticas de cuidado que tiene un capítulo dedicado a la creación y ampliación de licencias, que es por el que, si se quiere, se empezó en el plenario de comisiones la semana pasada y es a lo que les voy a pasar a detallar ahora. ¿Qué dice ese capítulo del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo? Que no es que va a ser el único que se va a tratar, la idea es tomar los 50 proyectos de ley que hay, consensuar oficialismo y oposición para llegar a un dictamen, claro, si se porque quiere, la mayoría unificado. de los proyectos, estos 48 que hay, son sobre estas licencias. Hay otros también. Creo que eran 35 de licencia y 12 de cuidados. Era una cosa que así. arman más el sistema, que hablan de las trabajadoras comunitarias. Claro. Pero el tema de licencia, por ahí tenés uno que solo plantea, bueno, para el caso de que tengas un hijo con una discapacidad, otro es para el caso de violencia de género. Digo, hay muchos y el del Ejecutivo es bastante abarcativo, por eso nos tomamos. Hay hasta licencias laborales para acompañamiento de personas en riesgo de suicidio. Mira, tenés razón, eso no lo sumé. Puse algunos porque había un montón de ítems, ese era uno que no lo puse porque si no íbamos a estar todo el día, pero esa es una novedad que me pareció muy interesante. Pero bueno, pasamos a la siguiente plaquita. Las licencias parentales. ¿Qué plantea el Poder Ejecutivo? Extiende la licencia para personas gestantes de 90 a 126 días, número considerable. Y en el caso de los hombres, como siempre decimos, de 2 a 90 días. Pero ¿qué pasa? Siempre decimos acá, si te cae un fin de semana, perdiste esos 2 días. Ni siquiera puedes pegar el fin de semana con esos 2 días. No. Por eso que hacen muchos hombres, terminan negociando las vacaciones de acuerdo a cuándo va a dar a luz la madre de sus hijos para por lo menos tener esos días, ¿no? Después dice, acá, lo que aclara la ley para que no sea tan, si se quiere, radical. Radical, gracias, no encontraba un adjetivo. El incremento de las licencias para personas no gestantes sería progresivo. A partir de la entrada en vigencia de la ley se elevará la licencia a 15 días primero, después de 2 años a 30, luego de 4 a 45 días y luego de 6 años a 60 días. Al cumplirse los 8 años de la sanción de la ley, recién ahí los hombres tendrían una licencia de 90 2031, si se aprueba este año. Si se aprueba este año. Así que es de largo aliento. Bueno, ponele 2032. Por las dudas, por las dudas. Por las dudas, no nos ilusionemos. Se va a trabar en agosto del otro lado. Ese es el tema también, que es un año electoral. Pero es un gran tema para hacer campaña. Es un re tema para hacer campaña. Todo el movimiento trabajador. No sé. ¿Quién te dice? No sé, porque siempre la discusión es por qué los varones no se movilizan por esta discusión. Porque está tan feminizada las tareas de cuidado que creen que es de maricón cuidar a los hijos. A mí todavía hoy creen eso muchos. No, eso es cosa de mujeres. Claro, mujeres. A la cocina y a cuidar a los nenes o a la abuela. Vintage, antiguo, ya, es de otra masculinidad. Bueno, otro ítem que agrega la ley. Si se tratara de nacimientos o adopciones múltiples, la licencia se extenderá a 30 días por cada hijo a partir del segundo hijo. Hay que aclarar que también está bueno eso, porque cuando hay un niño pequeño, una niña pequeña y nace otro bebito,
es caótica la situación. Y ni te digo si tenés 2 hijos o adoptás 5 nenes, como pasa, viste, las adopciones múltiples, súper numerosas. Imagínate el trabajo que te implica eso. Y eso ¿no? también supone un estresazo para el ámbito laboral. Vos vas a trabajar, huís al trabajo de toda tu Claro, realidad. por eso no pelean por esto los hombres, porque huyen de esto. Exacto. ¿No será así? Que no sé, preguntá vos entre tus amigos cómo ha sido. Yo siempre los mando a preguntar entre los géneros. Vamos a repasar lo que decía la diputada del Frente de Todos de la provincia de Catamarca, Silvina Ginocchio, sobre este tema. Ahí, cuando había empezado el debate, hizo una reflexión con Diputados TV. Sí, una comisión conjunta con un tema que es muy importante, en el que ya desde el Frente de Todos estuve participando en los foros. Hubo 4 foros con la temática de las tareas de cuidado, y donde en esta comisión conjunta hemos podido exponer acerca de los proyectos que están en tratamiento. Uno de esos proyectos me pertenece, que es una modificación a la Ley de Contratos de Trabajo, donde se proponen cambiar denominaciones de capítulos y también modificación de artículos, actualizar, revisar. Se dirige a revisar la Ley de Contratos de Trabajo a los efectos de poder avanzar sobre la discriminación que genera y como nudo crucial las tareas de cuidado en cuanto a lo que es la participación de la mujer. Las tareas de cuidado afectan tanto a lo que es el acceso al trabajo, a la remuneración, un trabajo de calidad, la participación de las mujeres en las organizaciones de trabajadores. Entonces es trascendente que desde los distintos espacios políticos y desde el Frente de Todos tenemos una importante cantidad de proyectos, se pueda avanzar en los consensos, y recién la presidenta de la Comisión de Trabajo, Vanessa Sile, comentaba que hay dentro de la cantidad importante que existe más coincidencias que disidencias con respecto a la temática, específicamente licencias con un abordaje de género. La perspectiva de género, la no violencia, son temas que están dentro de la agenda de los proyectos que se vienen ingresando y también dentro de las comisiones. A veces existen ciertos proyectos que a veces ocupan los tiempos de trabajo de las comisiones, pero eso no significa que no estén en agenda y que nosotros en este año esperemos poder avanzar sobre todo lo que tenga que ver con la visibilización de la mujer, con todo lo que tiene que ver tareas de cuidado, la no violencia, la violencia política. Entonces, todo el tipo de acosos, o sea, incluso en el proyecto de ley que he propuesto, dentro de las licencias especiales, incluyo una licencia por acoso o violencia. Entonces, prácticamente en la agenda legislativa, todo lo que tiene que ver con la igualdad de género, con lo que tiene que ver la violencia, la no violencia, están atravesando cada uno de los proyectos, porque vamos a ver que en cada uno que se trate, no importa la temática, siempre aparece este tema. Tratamos presupuesto, el presupuesto que nosotros hemos aprobado el año pasado tiene una perspectiva de género. Entonces es el camino, aparte, con una importantísima participación de los colectivos. Y el colectivo de las mujeres, el colectivo de las diversidades está presente y afortunadamente forma parte de lo que es la democracia participativa a la que nosotros aspiramos, y creo que hace que podamos construir democráticamente de mejor manera. Una de las autoras de uno de los tantos proyectos que están en la Comisión de Legislación del Trabajo y también de Mujeres y Diversidad, que comenzaron a discutir esta semana todos los proyectos, ponerlos a la vista, defender cada uno su perspectiva y hacer también los asesores y las asesoras un cuadro con la síntesis de todos los proyectos, que es gran trabajo dificilongo que tienen ahí los asesores y asesoras. Exactamente, en paralelo se va a trabajar también en asesores todo lo que tiene que ver con esta red de cuidados y demás, como para que lo dejaron en claro, para que no digan, no piensen que nos olvidamos de ese tema, lo vamos a seguir trabajando en paralelo. No es que el único trabajo que llevan adelante los diputados es lo que se ve en las comisiones, para que quede claro. No, tienen un montón de cosas. Y los además, asesores, más todavía. La vimos a la diputada Vanessa Sile diciendo, yo me leí todos los proyectos, y pasando ahí cuenta de todo lo que sabía de esto. Sí, se notaba porque estaba, y es más, cuando te estás pidiendo, ¿podemos no leer uno por...? No, tenemos que leer todos los proyectos que hay para ver cuáles se agregan, cuáles no, cuáles no. Así que la montaña de proyectos es importante. Bueno, pasamos a la siguiente
plaquita. Ahí está. Después, otras nacimientos licencias más. Prematuros. Las licencias se ampliará a 30 días más en caso de nacimiento o adopción de niños o adolescentes con discapacidad o con enfermedad crónica. La licencia será de 180 días y para el caso de quienes estén por adoptar tendrá una licencia de 2 a 12 días. Esta es una novedad también. Sí. Para facilitar trámites y encuentros con niños en situación de adopción. O sea, contemplan la etapa previa a la llegada del niño a la casa, que obviamente es súper engorroso, burocrático, te lleva mucho tiempo. La idea es facilitar un poco ese procedimiento. Había varios proyectos que tenían que solo incorporaban la licencia por adopción, porque era una de las grandes carencias que hay en la legislación actual, porque no se consideraba, como siempre se consideraban, que eran tareas que tenían que desarrollar solo las mujeres, y es una ley vieja, la ley de contrato de trabajo, no incorpora toda esta dimensión de lo complejo que es incorporar a una persona más a la vivienda. Y que la familia, no, creo que fue Carla Carrizo que dijo que dejemos de tener una mirada biologicista de la familia. Exacto. ¿No? Y hay muchos diputados que han adoptado en esta Cámara, así que creo que van a estar muy de acuerdo con avanzar con eso. De hecho, una de las autoras adoptó 2 niños. Exacto. Pasamos a la siguiente plaquita. En caso de adopción, también se considera una licencia de 90 días. Y atención con esto, otro tipo de licencia que hay, crea varias, ya José nos mencionaba una, puse algunas más como para que tengamos un panorama de qué va. El universo, sí. Una licencia, se amplía en verdad la licencia de 2 a 6 días para cuidar o acompañar al cónyuge conviviente que realiza técnicas de reproducción asistida y la extiende de 3 a 10 días en el caso de que tuviesen hijos menores de edad a cargo. Pues no es solamente ir a hacer del tratamiento y demás, sino también todo lo que implica el cuidado. Claro, que alguien se haga cargo de los otros pibes, exactamente. por favor. Por ahí mientras la mujer se encarga de ir al médico, que el padre se quede con él. Que alguien piense en los niños. Que alguien piense en los niños, exactamente. Ahora sí paso a las otras licencias que puse algunitas para tener un panorama. Amplía la licencia por fallecimiento de cónyuge o conviviente. Esta figura, de hecho, se agrega, no estaba en la ley. Y por hijos. Pasa de 3 a 5 días. O sea, si se fallece tu cónyuge, si estás casado, si estás conviviendo, o tu hija, pasa de 3 a 5 días la posibilidad de que vos puedas tomarte la licencia para todos los trámites, obviamente que son trámites y para de paso engorrosos. hacer el duelo en el No, medio. sí, sin duda, para duelar, que por ahí te lleva mucho más días, pero sobre todo para hacer los trámites. Vamos a repasar también lo que decía Romina Del Pla, autora de uno de los proyectos para la ampliación de las licencias y también para la creación de un sistema nacional de cuidados. En realidad un trabajo que viene muy atrasado, ¿no? Porque estos son temas urgentes. Muchos de los proyectos que acá se han mencionado han sido representados muchísimas veces por distintos diputadas y diputados y justamente lo que tenemos en realidad son 2 temas. Por un lado, la necesidad de avanzar en una mejoría en estas licencias y por otro lado un contexto general de ajuste, de retroceso en las condiciones de vida, de situación de aumento de la pobreza donde las niñeces están muy gravosamente sometidas en esto. Entonces, bueno, hay que tener este contexto para ver que en realidad las políticas de cuidado de las que se está hablando es de cómo cuidan los padres, las madres, las familias, no de cómo cuida el Estado o los gobiernos, porque claramente descuidan el Estado y los gobiernos todos los que han pasado, ¿no? Entonces, esto me parece importante porque, bueno, justamente avanzar en una legislación también nos presenta que modificar la ley de contrato de trabajo va a dejar afuera un montón de trabajadoras, de trabajadores, de diversidades, porque justamente hoy lo que impera es el trabajo precario, el trabajo no registrado o el trabajo bajo formas de fraude laboral, autónomos, monotributos, etcétera, que en realidad tienen una relación de dependencia oculta. Entonces, yo mencioné estos elementos porque a la hora, por ejemplo, de contemplar la licencia por violencia de género, que en nuestra consideración tiene que ser sin límite temporal, sino que el límite lo tiene que determinar los informes médicos y psicológicos en relación a la situación de la víctima, es clave para que no haya una discriminación, para que no haya una persecución o para que no se obligue a la víctima a tener que reintegrarse a un ámbito laboral
cuando no está resuelta su situación para poder hacerlo plenamente. Por otro lado, obviamente, las situaciones en relación a la maternidad y a la paternidad, bueno, tienen que tener modificaciones de fondo porque hoy el periodo es muy corto y en un marco donde además no hay un entramado de jardines materno-paternales para poder dejar a los bebés, para poder dejar a los niños pequeños, esto genera un daño tremendo sobre todo en las mujeres y en las personas gestantes, que son las que en general terminan cargando con esta responsabilidad, que por más amorosidad y deseo que haya, no deja de ser un mecanismo más de opresión y de sometimiento, ¿no? Entonces, en este sentido, nos parece que hay que ampliar, por supuesto, las licencias, los días de licencia para madres, para personas no gestantes, pueden ser padres u otro miembro de la pareja, y en este sentido que tenga la posibilidad de una actividad plena. Así que hemos colocado estos planteamientos, pero además vienen acompañados, en nuestro caso, de otros proyectos que abordan estos otros aspectos, ¿no? La garantía del acceso a la alimentación, la garantía de, digamos, de un salario que cubra el costo de la canasta familiar, la necesidad de una registración laboral para terminar con esta situación y, por supuesto, jardines materno-paternales para poder sostener la situación de la maternidad o de la adopción realmente en condiciones adecuadas, ¿no? Algo que decía la diputada del PLA, que también se reafirma con la ley de educación inicial, ¿no? Que establece las salas de 3 años como inicio del proceso educativo obligatorio y que tiene que ver específicamente con dar mayores herramientas de cuidado comunitarias a las familias para que puedan desarrollar sus actividades de sostenibilidad económica. También habló la diputada Carolina Yutrovic del oficialismo y decía lo siguiente. Yo tengo un proyecto presentado que es, digamos, una adaptación de lo que tenemos en nuestra provincia, en Tierra del Fuego, que en su momento, lo comentaba, digamos, acá en alguna de las opiniones que dimos, que Tierra del Fuego ha sido pionera en cuanto al tema del matrimonio igualitario. Ustedes saben que el primero se realizó allá. Y la gobernadora, que en aquel momento era Fabiana Río, tenía esa mirada muy de inclusión, de ampliación de derechos y impulsó un proyecto de su propia autoría para poder hacer un cambio en lo que se llama las licencias parentales, teniendo esa mirada, ¿no? Solamente, que es muy importante y quizás lo más importante, de los derechos del niño y por supuesto tener un mejor tiempo y calidad de cuidados en sus primeros meses de vida, sino también en poder incluir, ¿no?, toda la variedad que tiene que ver con la conformación de las familias, ¿no? A partir, por ejemplo, de la ley de matrimonio igualitario. Nosotros esta ley la tenemos del 2012 y prevé justamente que ya no hablamos en ese lenguaje heteropatriarcal de la madre, del padre, sino que hablamos de la persona gestante, del progenitor, la progenitora, para adaptarnos a la diversidad, digamos, de familias que hoy tenemos. Entonces, la verdad que es una ley muy buena, que nosotros adaptamos para la modificación a la 2744. En la provincia solamente se aplica al sector público, porque bueno, no podemos legislar desde una provincia para lo que es el sector privado y lamentablemente las invitaciones que se hicieron a poder adherirse a este tipo de leyes no surtieron efecto entre los sindicatos y la empresa del privado, pero bueno, por fin tenemos la oportunidad de hacer una adaptación y presentarla. Y bueno, como decía hoy las presidentas de las comisiones, una innumerable cantidad de proyectos. Nosotros coincidimos en que, valga la redundancia, son más las coincidencias que las diferencias. Tenemos una mirada compartida con varios de los proyectos de la oposición, incluir también a las personas que adoptan, poder ampliar la licencia de los varones o del progenitor no gestante como una forma también en la ayuda, en la colaboración de la tarea del cuidado. Así que me parece que va a ser una discusión más que interesante. Nos falta la pata del presupuesto, que bueno, al último estábamos hablando un poco de eso. Bueno, creo que no nos tenemos que asustar con los números. Primero, por supuesto que todos tenemos la mirada en las pymes, en las pequeñas empresas, que no le tenemos que generar un costo adicional para que no sea un punto discriminatorio contra el trabajo de la mujer, que es otra de las miradas, ¿no? La igualdad de géneros, porque hoy por hoy quien se hace cargo en el sector, digamos, formal del trabajo de las licencias es el ANSES.
Entonces, lo que tenemos que ver es que esas empresas pequeñas, en sus unidades productivas, tienen quizás más dificultades para reemplazar a un trabajador, pero tienen la posibilidad de contratar por ese tiempo de la licencia y por supuesto, el otro costo lo asume el Estado. Entonces, está bien que tengamos una proyección de cuánto aumentaría realmente el gasto. Nosotros creemos que no va a ser tanto como algunos piensan. Después sí, para más adelante quedará la discusión, como ustedes escucharon, sobre el tema de incluir a los monotributistas y de incluir, por supuesto, al cuidado comunitario en la legislación. Pero ya que avancemos sobre este tema específico, me parece que es importante, y después, levantando esos pisos de derechos, también van a participar, por supuesto, los sindicatos en la mejora de esas convenciones colectivas de trabajo, ¿no? Justamente, experiencias que ya se están desarrollando no solamente en algunas provincias, la ampliación de las licencias, sino a través de varios convenios colectivos de trabajo, incorporando, por ejemplo, la violencia de género, la licencia por razones de violencia de género, o también ampliando los márgenes de licencia para las personas no gestantes, incorporando incluso también las adopciones dentro de los propios convenios. Pero esto implica, en definitiva, amplificarlo a todo el universo de trabajadores y trabajadoras bajo el convenio de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Tenemos una placa más? Sí, otra de las que se agregan. Amplía la licencia por fallecimiento de hermanos, que va, bueno, hermanas, me quedo acá, hermanas y hermanos, de 1 a 3 días. También amplía la licencia especial para el cuidado por enfermedad de personas a cargo, conviviente o cónyuge, que actualmente es de 2 días y pasaría a un máximo de 20 días por año. Y otras de las que se crean, pues se crean varias más, la licencia por violencia de género, que es hasta un máximo de 20 días por año, que es lo que planteaba en el tape anterior la diputada del PLA, y es que no debería tener un límite de tiempo. Un límite, exactamente, sino que a partir de una licencia que más sea genérica. El médico, si se quiere. Claro, lo que pasa es que ahora tenés que acudir a la licencia psiquiátrica para poder tomarte que tiempo tenga para recuperarte. un criterio similar que tiene una licencia psiquiátrica o médica, lo que fuera, que no es 20 días y volvés. Exacto, que tenga es un criterio como más similar, acompañando los procesos, porque es muy difícil no solamente la recuperación, la organización y, bueno, eso, la reintegración al mundo del trabajo cuando se sufren este tipo de acciones. Vamos a repasar lo que decía también en entrevista con Diputados TV la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanessa Siley. Bueno, la verdad que comenzamos con un tratamiento en materia de cuidados. Eso en primer lugar. Materia de cuidados, que lo vamos a dividir en distintos universos. Vamos a empezar con lo que es trabajo registrado, entonces licencias. Solamente en este aspecto hay puestos en consideración y a la vista más de 50 proyectos de distintos diputados y diputadas de todos los bloques, lo cual indica el interés que hay en este tratamiento. Por lo menos en la Comisión de Legislación de Trabajo, en lo que va de los años que nosotros estamos, nunca hemos tenido tantos proyectos por un único tema. Así que va a ser difícil, pero no imposible, llegar a la unificación en materia de licencias parentales. Tenemos la necesidad de igualar, porque hoy el varón trabajador por ley de contrato de trabajo tiene 2 días de licencia por nacimiento de hijo. 2 días de licencia no van a generar que todos y todas nos ocupemos del cuidado del futuro de un país, que son los niños, niñas y adolescentes. Entonces necesitamos igualar en esta materia, necesitamos que se corrija la ley, que se modernice en el aspecto de cuidados, porque es un aspecto del futuro. Entonces, en ese sentido, creemos y estamos muy contentos porque hoy expusieron casi todos los diputados y diputadas de distintos bloques y estamos avanzando firmemente en esto. Se trata de ampliar derechos, se trata de trabajar en una deuda pendiente para los trabajadores y trabajadoras, así que, bueno, contenta por este avance. Ojalá que el impulso lleve a que varios encuentros más se realicen. Me comentaban que seguramente van a estar dando el debate también en las próximas semanas. La semana que viene es una semana corta, así que no va a haber actividad parlamentaria. Vamos a estar acá con las repercusiones de lo que ha dejado también esta semana, pero ya su inicio augura por lo menos un impulso desde estas 2 comisiones
hay que incorporar la Comisión de Presupuesto, que también fue girada hacia ahí la gran mayoría de los proyectos. Así que ojalá, lo que decía la diputada Sigley, se pueda continuar con el debate y se llegue finalmente en estos 40 años de democracia a una sanción definitiva de la ampliación de las licencias, modernizando un poco, por lo menos, el universo del mundo laboral, ¿no? Un tema que el presidente de la Nación anunció en la Asamblea Legislativa, pero no en la última, sino en la anterior. Me parecía que no había sido... Sí. Claro, porque te acordás que lo habían venido a presentar también el proyecto, lo habían anunciado antes de hacer el ingreso formal el año pasado, a fines del año 2021, cuando estaban todavía siendo ministros tanto el exministro Moroni como la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, claro, que eran las grandes impulsoras. Pero bueno, de ahí hasta ahora, en ese año no se discutió en la Cámara, entró tardíamente al año siguiente, pero sí hubo mucha actividad en torno a esto. Hubo foros virtuales que se desarrollaron en la cabeza del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, pero también hubo aquí 4 encuentros donde en el anexo C, el salón más grande que tiene la Cámara de Diputados en el anexo, pudieron convocar a referentes de los distintos movimientos sociales, de los movimientos sindicales, para discutir un proyecto que no es nuevo, como decimos, pero que necesita un nuevo impulso. Sí, en esa instancia también se invitó al sector empresarial, por eso cuando preguntábamos, ¿van a venir empresarios? Dijeron no, ya fueron esa oportunidad, y de hecho Jutrovic lo dejó muy en claro, van a venir referentes del ámbito del sindicalismo, no empresarios. Creo que ya escucharon la opinión de si están o no a favor. Lo cierto, hay que decir que hay muchas empresas, sobre todo las grandes, que tienen muchos beneficios para los hombres también, que se les da la igual licencia que a las mujeres, también en caso de que sean embarazos múltiples, también se contemplan ese tipo de casos, pero lo cierto es que son pocas empresas y en general son las grandes empresas, ¿no? Exacto. Eso también, siendo parte de la ley de contrato de trabajo, modificando esa ley, impacta de manera directa en el comercio, en las pequeñas y medianas empresas, en todos los sectores que por ahí no pueden discutir por rama sus definiciones respecto a este tema. Vamos a cambiar un poco de tema porque también hay actividades culturales aquí en la Cámara de Diputados y queremos compartir con ustedes una entrevista que hizo nuestra compañera Lourdes López. Ahora en un rato la van a estar viendo en Ecoagenda, pero más allá de eso, plantearles que Petego Carvajal fue reconocido aquí en la Cámara de Diputados porque presenta una muestra muy interesante de pinturas. Él, además de ser un gran guitarrista y un gran cantautor y un gran promotor de la cultura folclórica argentina, también se dedica a las artes plásticas y está exhibiendo en la Cámara de Diputados una muestra con obras que realizó en los últimos tiempos, obras de pinturas muy hermosas que ponen de manifiesto una consigna: aquí donde fui feliz, y de esa forma hoy estuvo aquí compartiendo con la inauguración de esta muestra para que todos los que circulan por el Congreso de la Nación puedan conocer este otro aspecto y otra dimensión de este gran músico argentino. Ahí estamos viendo parte de la muestra, que lo tiene él como protagonista, tocando su violín o otros instrumentos, o contemplando también las zonas del monte argentino, santiagueño, así que recordando también los pagos propios y sobre todo la cultura popular. Si les parece, compartimos y repasamos esta entrevista que le hizo nuestra compañera Lourdes López a este gran artista que no solamente canta, sino que también se expresa a través del arte. Muy bien, nos encontramos en esta muestra pictórica también del artista, compositor, intérprete Petego Carvajal. Bueno, bienvenido a Diputados Televisión. ¿Qué significa para, además de su vida de músico e intérprete, también ahora dedicarse a la pintura, ¿no? Diferentes formas de expresión. Sí, es eso simplemente. No le quiero adjudicar nada más porque sería irrespetuoso. Entonces, para mí es una alegría poder expresarme de esa manera, para mí simplemente, y bueno, también han surgido estas posibilidades de parte de un amigo querido como es Antonio Rodríguez Villar, con la Academia Nacional del Folclore, invitándome a mostrar lo que estoy haciendo. Bueno, Allá donde fui feliz es una canción que yo hice, es la primera canción que compuse ahí en el año 79 más o menos, y
y también la pinté. Allá está en el escenario aquel. Es una calle del barrio Los Lagos, de donde somos nosotros, y de la banda. Y vino bien para ponerle a la muestra así. Cuando me llamaron preguntándome cómo se va a llamar la muestra, no sé, le digo, los cuadros son estos, allá donde fui feliz, porque estoy respondiendo a las canciones con las pinturas. Así que vino bien porque es como hacer un recuento con todo lo que me pasa, con todo lo que he vivido, y saber que allá donde fui feliz es aquí, ¿no? A donde uno está, donde uno trabaja, donde uno ama, donde uno... Hay mucho trabajo, está lindo. Estamos tocando constantemente por todo el país. Ahora este fin de semana tocamos en Merlo y aquí en Plaza de Mayo. Cumpleaños. Sí. Y bueno, también en este momento estoy haciendo un trabajo de grabación que se va a llamar Legado Popular, y que son todas composiciones que han surgido desde el 2020 a la fecha, y las estoy grabando de una manera distinta, donde ya no es mi versión. O sea, es mi versión, pero compartida con mucha gente que algunos no los conocía y he confiado en ellos como músicos, como artistas, como cantores, como arregladores, y todo un repertorio que está siendo grabado por muchísima gente. Escuchábamos ahí al artista hablando de sus propias obras, un poco la manera que encontró en esta etapa, vinculado también con el encierro, el aislamiento de la pandemia, para contar sus sentimientos, ¿no? No solo de la música, vive el artista, también de las pinceladas, y es por eso que el Congreso de la Nación lo homenajea de esta manera. Es una de las dimensiones de los homenajes, pudiendo mostrar a partir de una expresión artística, de una curaduría, parte de sus obras. Así también vamos conociendo cómo se construye cultura en distintos ámbitos del país. Hablaba de Ecoagenda, pero salió ayer Ecoagenda. Los jueves sale Ecoagenda. Los días viernes a las 23 se emite DTV Entrevistas con nuestro compañero Horacio Embón, que hoy va a estar entrevistando a Marcela Paso, diputada del Frente Renovador del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Impulsora de la ley de talles. Impulsora de la ley de talles, es verdad, y una de las grandes dirigentes que desde la provincia de Buenos Aires también impulsó mucho el debate sobre las corporalidades, a partir de eso dando cuenta de la incidencia que tienen las juventudes, ¿no? La violencia sobre los cuerpos, y por eso también está trabajando para que se implemente fuertemente. La sacamos hace poco por ese tema que cumplía, no me acuerdo cuántos años la ley que iba... No, que también se acaba de hacer, se acaba de concretar. Eso, se conoció la tabla, sí. El estudio de corporalidades que se hizo por primera vez en la historia argentina y que estableció, ahora va a sacar la conclusión de cómo son los cuerpos promedios de la Argentina. Así que hoy DTV Entrevista lo pueden ver a las 23 horas, después que terminemos nosotros un rato más tarde. Seguro. Repasábamos, hubo comisiones esta semana, decíamos, comisiones donde se dictaminaron algunos proyectos, estuvieron debatiendo sobre la ley de seguridad de los pacientes, algo que viene impulsado también por una historia difícil y trágica que vuelve a poner sobre la mesa cuál es el mecanismo que tiene el sistema médico para garantizar que las intervenciones sean bien hechas, que no haya situaciones de eventos desafortunados como los clasificaron en el debate, que muchas veces nosotros lo conocemos como mala praxis. Hay cosas que son de mala praxis, que son mal uso del conocimiento médico, pero hay eventos desafortunados que también tienen que ver con protocolos de acción que tienen que llevar y desarrollar los centros médicos, ¿no? Sí, así es. Esa va a ser una de las leyes que seguramente van a recibir el acompañamiento del oficialismo y de la oposición, así que seguramente
en las pocas sesiones que va a haber este año ese tema va a avanzar, esperemos, ¿no? De todas maneras, inclusive es de autoría de la oposición, justamente Fabio Ketlas, y también tiene la participación de otro proyecto de Mónica Macha. Sí, totalmente. Y también estuvieron discutiendo otro proyecto que habían impulsado también distintas fuerzas políticas que estuvieron discutiendo en la Comisión de Salud. Ayer sí, fue de acompañamiento terapéutico. Exacto, el de los acompañamientos terapéuticos. Me acuerdo que vos, no sé si vos o Meli decía, ¿cómo puede ser que todavía no haya un régimen? Sí, seguro fui yo por esas cosas. Claro, eso sí. Funciona en 13 provincias, el tema de acompañamiento terapéutico. Tienen leyes provinciales, claro. Así, en algunos casos reglamentadas ya, pero bueno, se busca a partir de esta legislación que vaya a establecerse, bueno, que se conjugue con todas las que se extienda a todo el país y bueno, y que se conjugue con las 13 que ya lo tienen. Exactamente. Recuerdo un proyecto muy interesante que se había desarrollado allá por el año 2010 en la provincia de Mendoza de acompañantes terapéuticas que eran una salida laboral para las identidades travestis y trans. Habían armado una red muy interesante de acompañantes porque justamente aquellas personas trans que llegaban a sobrevivían la edad trágica de los 40 años y ya no podían seguir obviamente ejerciendo la prostitución, no tenían ningún tipo de ingresos. Así que una vez aprobada la ley de identidad de género, trabajaron fuertemente para crear una red de cuidadoras domiciliarias para garantizar sobre todo este tipo de actividades. Así que lo que genera también es jerarquizar la práctica, ¿no? Darle una entidad, darle un régimen común a todo el país, pero también sobre todo abrir fuentes de trabajo, ¿no? Para comunidades muchas veces asociadas a las tareas de cuidado, pero sobre todo altamente marginalizadas. Y en el caso de la seguridad del paciente, el 80% de los casos tiene que ver con situaciones adversas, complicaciones quirúrgicas, son en otros casos caídas que sufren durante la internación, infecciones, eso va de suyo, sí. Y eventos asociados con medicación personas que concentran el 80%. Y yo recuerdo que durante el debate, inclusive les remarcaban la necesidad de, cambiar, por ejemplo, el tema de las ampollas, por ejemplo, que fueran más grandes las letras, ese tipo de cosas, porque, los errores vienen de esas situaciones que se viven. Cambiar los colores. Exacto. Y la caligrafía de los médicos. Sí, bien, porque yo creo que es un estudio y nadie entendía que había que hacerse. Después se discutió la Comisión de Cuidados, como veníamos comentando hace un ratito, y hubo un debate obviamente muy importante vinculado con la presencia tanto de Aldo Tonón en la Comisión de Juicio Político, exdirector médico de la Obra Social, del personal del Poder Judicial de la Nación, como también la de Sebastián Clerici, que es uno de los secretarios letrados de la Cámara y ahora está asumiendo varias de las tareas que dejó Héctor Marchi cuando fue desplazado hacia la Cámara de Previsión y Seguridad Social. Vamos a repasar en este video la síntesis de la actividad parlamentaria de la semana que sintetiza justamente la Cámara de Diputados. Sí.
Una forma de sintetizar que tiene la Cámara de Diputados la actividad de la semana. Veíamos ahí también al padre Pepe porque estuvo el día miércoles justamente aquí en la Cámara dando una charla respecto a la campaña Ni un pibe menos por la droga que impulsan los Hogares de Cristo. Hay una muestra también aquí en las inmediaciones del canal, pero se llenó el Salón de los Pasos Perdidos para esta presentación, donde también varios diputados adhirieron, no firmaron ese acuerdo para legislar en ese sentido. Así que una actividad parlamentaria que la semana que viene va a estar mermada porque son solo 3 días hábiles, miércoles, lunes, martes y miércoles. El jueves y viernes son feriados, uno de los feriados largos que quedan por delante, y toda la actividad se va a ir pasando para la otra semana. No hay tampoco elecciones ese Por fin de ejemplo, el semana. juicio político que continúa el 30 de mayo. El martes 30 de mayo a las 13 horas va a haber una nueva jornada de juicio político. No nos queremos ir sin recordar esta semana, cerrar la semana recordando y abrazando a nuestra compañera Luciana Pecker, que viene sufriendo una serie de ataques, de discursos violentos en redes sociales, y también hay una causa que investiga estas amenazas que viene sufriendo por su cobertura periodística del juicio contra Juan D'Artés, que se inició por la causa que inició justamente Telma Fardín, y en estos últimos días hubo una resolución que no lo absolvió finalmente a Juan D'Artés, no encontrando que no hubo abuso sexual, sino que no hubo una penetración. Entonces no se considera todos los otros indicadores de abuso como suficientes para la acusación, porque bueno, hay mucha legislación en la región y en el mundo que todavía no considera que el abuso sexual sin penetración existe, y no lo ponen en el mismo nivel que aquellos que se dan en otras circunstancias. Así que Luciana Pecker sufrió en estos días y sigue sufriendo muchos ataques en redes sociales principalmente, y en sus teléfonos personales, en su vivienda también. Y como es colega nuestra, compañera aquí de Diputados TV, queremos compartir un pedacito de la entrevista que compartió también con Mariana Carvajal aquí en Punto Género, contando cuál es el contexto en que se da esta manera de amedrentarla, no solamente a ella, sino a todos los que hacemos periodismo, porque está ejerciendo su trabajo con responsabilidad y con información, y es de esta manera agredida de manera constante. Hace ya más de 2 años que iniciamos una denuncia por hostigamientos en un primer momento, después escalan amenazas. En general, las personas que trabajan en amedrentar en las redes sociales tienen también, cuidado de no entrar en un tipo penal cuando hay una organización. Yo no tengo la menor duda de que hay una organización detrás de las amenazas, por eso lo decimos. Justamente tuvimos silencio todo este tiempo para buscar que haya la mayor cantidad de pruebas posibles. Lo contamos el sábado porque sí creo que hay una situación de riesgo hacia nuestra integridad, y hay una situación de riesgo a amedrentar a otras víctimas a que no denuncien. En esta denuncia que está en la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires se probó que amenazas hacia mi persona, que la mayor amenaza es cuando publico una nota contando los femicidios y digo que hay que regular las armas y me dicen te mereces ser la próxima. Es un nick, una persona de Instagram que yo ya sabía las cosas que decía, además tenía información con acceso a la causa, una causa con sigilo, se dice en Brasil, o sea, con un secreto de sumario muy estricto. Entonces tiene que ser alguien allegado a la causa, con información allegados a la causa. Era una persona que además me preguntaba cosas personales en relación a la causa, y es una persona que se comprueba en esta causa judicial, que lo hace desde un teléfono sacado a nombre de Telma Fardín, o sea, con suplantación de identidad, que lo grave es que también la justicia argentina considera que está prescripto por 18 meses, y cuando iniciamos hace 2 años esta causa, a nombre de Telma Fardín, desde un teléfono me amenazan a mí. Tremendo lo que contás. Una persona que está identificada y que tiene además ligazón con las fuerzas de seguridad en la Argentina. Bueno, nuestra solidaridad con Luciana Pecker, que está atravesando esta situación, por informar, por desarrollar una tarea de poner en agenda sobre todo la violencia sexual y los abusos contra las infancias, ¿no? Comenta un hecho que no es aislado, no es la primera vez, ha pasado también hace 1 año atrás cuando un consorcio de periodistas de la Argentina hicieron una investigación sobre el avance conservador luego de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que tuvo reacciones en distintas provincias. Hay
periodistas feministas amenazadas en la provincia de La Rioja, hay periodistas feministas amenazadas en distintos distritos que vienen sobre todo planteando la preocupación sobre las causas de abuso sexual en las infancias, ¿no? Por eso es importante también que la voz de Luciana Pecker se escuche y que todos estemos advertidos de que no solamente es algo que se dice, sino que después se llega a la acción, ¿no? Sí. Lo venimos viviendo desde el año pasado, que no solo es un cúmulo de palabras, sino que son capaces incluso de agredir a las personas. Así que no queríamos dejar que termine la semana. Mariana estuvo con ella este lunes, así que compartiendo un poco con ustedes para que lo tengan bien presente. Bueno, ya llegamos al final del programa. Débora, Lo logramos. Lo logramos. Sí, finalmente llegamos después de esta semana intensa con algunas comisiones. Intensa porque hubo temas densos, con mucho tratamiento y nos hace también estar como muy atentos a lo que pasa. No es un proyecto que por ahí lo venimos charlando hace un montón, sino que sobre todo los testimonios que se dan en la Comisión de Juicio Político abren ahí las inquietudes para conocer Temas un muy poco complejos mejor. y además te mencionan gente causa, te perdés. Y te cansás, ¿no? Sí. Porque es tanto lo que se Son habla muchas que horas. te Se habló cansás mucho. de los 186 testigos que quedan. Después agregaron 2 más, 188, pero bueno, aclararon después que no implicaba que todos fueran a declarar, porque de todas maneras se está hablando ya de llegar hasta fin de año con este... Es que a razón de 4 testigos por semana, ¿o cuántos van por...? Sí, más o menos. Sí. Sí, hay semanas que No sé 4 el y número, semanas- pero es No, hay son entre 4 y muchos 6, depende martes. también el tema. Sí, hay otros temas que van a ir avanzando. Este se terminó siendo más engorroso de lo que parecía porque había mucho que conocer. Claro, y Es una situación menos pública, ¿no?, que las otras. Claro, pero lo que pasa es que me parece que acá se entusiasmó el oficialismo porque encontraban prueba más palpable. Tal cual. En No otros es tan casos político. eran más de observación, Claro. qué sé yo. De perspectivas. Perspectivas, claro. Exacto. El 2 por 1, en última instancia, bueno, una cuestión de la mirada de que tienen los jueces, pero acá puntualmente eran elementos, había papeles inclusive. Exacto. Y Mucho faltaba- papel y poco software. Mucho papel, poco software y papel un poco viejo, ¿no? Porque el importante no estaba. Hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos a ustedes por estar aquí. Gracias, José Di Mauro, Un por gusto. hacernos el aguante Por favor. este rato. Un placer. Después del resumen, gracias también, Débora Durieta. Mañana en la radio, temprano. Mañana en la radio a las 10 de la En mañana. Continental. Así es, así que Muy me pueden bien. escuchar. Te vamos a escuchar, te vamos a sintonizar a ustedes. Los dejamos. Buen fin de semana. Quédense que hay más Diputados TV para compartir aquí en la pantalla. Chau, chau. Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en entrevistas. Sí, yo cuando fui a Paraná a estudiar en la facultad,